Hola, bienvenido. Hoy les voy a compartir remedios o jarabes que alivian la tos con flema de manera natural. Jarabes caseros para la tos con flema. Jarabes caseros como el de berro con miel o el de cebolla son excelentes para la tos con flema porque poseen propiedades expectorantes que van a ayudar a eliminar las secreciones presentes en las vías aéreas, mejorando la tos en pocos días. Sin embargo, si además de la tos existe fiebre, malestar, flema de color verde o falta de aire, puede indicar la presencia de una bronquitis aguda o neumonía y por esto lo más recomendable es acudir al médico para que realice un examen completo y verificar qué puede estar originando estos otros síntomas. Jarabe de berro con miel. Ingredientes: miel, un paquete de berro, el jugo de un limón. Método de preparación: licuar un paquete de berro fresco y luego mezclarle a este jugo puro la misma cantidad de miel y el jugo de un limón. A continuación lleve la mezcla a fuego suave hasta que espese y adquiera una consistencia semejante al de la leche condensada. Se recomienda tomar una cucharada de este jarabe 3 a 4 veces al día. Jarabe de anís. El jarabe casero con anís también es un buen remedio casero para la tos porque se hace con plantas medicinales que poseen propiedades expectorantes. Ingredientes: 500 ml de agua, una cucharada de semillas de anís, una cucharada de raíz de regaliz seca, una cucharada de tomillo seco, 250 ml de miel. Método de preparación: colocar el anís y el regaliz en una olla con el agua a hervir durante 15 minutos. A continuación, retire esta infusión del fuego y añada el tomillo y deje reposar tapado, hasta que se enfríe. A continuación, cuele y añada la miel y caliente a fuego lento, revolviendo siempre hasta que quede una mezcla homogénea. Se puede tomar siempre que sea necesario. Y se puede conservar en la nevera por un periodo máximo de 3 meses en un frasco de vidrio bien tapado. Jarabe de cebolla para la tos. El jarabe de cebolla es una excelente opción casera para aliviar la tos porque posee propiedades dilatadoras y expectorantes que ayudan a aliviar las vías aéreas, eliminando más rápidamente la tos persistente y el exceso de catarro. Ingredientes: 3 cebollas, medio kilogramo de miel, jugo de 3 limones. Método de preparación: juntar los ingredientes en una licuadora y licuar hasta obtener una mezcla homogénea. Guardar en un recipiente de vidrio con tapa en el frigorífico. Los niños mayores de 1 año deben tomar 2 cucharaditas de jarabe durante el día, mientras que los adultos deben tomar 4 cucharaditas al día. Para niños menores de 1 año no se debe dar este jarabe porque contiene miel que está contraindicada a esta edad. Otros consejos útiles para combatir la tos son evitar las corrientes de aire y mantener la garganta hidratada, ingiriendo pequeños sorbos de agua varias veces al día. Hacer inhalaciones con 1 litro de agua hirviendo y 1 gota de aceite esencial de albahaca, tomillo o jengibre también ayuda a descongestionar la nariz. Estas últimas plantas medicinales también pueden ser utilizadas de la misma forma para un baño de inmersión, siendo indicado también para niños y bebés. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. En nuestro próximo video voy a compartir más consejos para curar y tratar la tos rápidamente. Visita la página que está en la descripción del video para saber más información. Cuida tu salud.